Último punto del orden del día. Proposiciones de ley a iniciativa de los diputados. Proposición de ley sobre enseñanza de religión y sus alternativas. Toma en consideración. El debate y votación de la toma en consideración se realizará según lo dispuesto en los artículos 108.3 y 4 y 63.2 y 3 del reglamento. La secretaria primera de la mesa dará lectura al criterio remitido por el Gobierno de La Rioja el 19 de febrero de 2020. Tiene la palabra la señora Villuendas. El Consejo de Gobierno acuerda, primero, manifestar el criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de ley sobre enseñanza de religión y sus alternativas presentada por el Grupo Parlamentario Sección de Izquierda Unida en el Grupo Mixto. Segundo, remitir el presente acuerdo al Parlamento de La Rioja para su tramitación reglamentaria. Muchas gracias, señora Villuendas. Tiene la palabra para presentar esta iniciativa la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Moreno. Gracias, presidente. Señorías, permítanme una licencia. Señora Bastida, ¿volvería usted a España a pesar de estar gobernada por los socialcomunistas? No dudaba que sería así. Téngalo como broma. Bien, para compensarles de esta licencia voy a darles una alegría, que es que voy a utilizar más o menos 2 o 3 minutos en defender esto, porque no me parece que a esta hora de la noche, y sobre todo teniendo consideración hacia los trabajadores que no están aquí por devoción, sino por obligación, incluso a los que nos están viendo y estarán agotados, creo que no hace falta mucho más tiempo para defender una ley que tiene un artículo único. No tendría mucho sentido el gastar más de 10 veces el tiempo que costaría leer la ley en su integridad. Por tanto, y teniendo en cuenta que además estamos en la toma de consideración, habrá mucho que debatir a lo largo de la tramitación parlamentaria que corresponderá en su momento, pues simplemente esta es una proposición de ley que responde a una inquietud de mi organización y de esta diputada, que obedece a entender que la religión, siendo totalmente respetable, debe estar en el ámbito íntimo y personal de cada ciudadano y que, por tanto, no tiene demasiado sentido que esté en el currículum académico. Somos conscientes que las competencias en esta materia no nos corresponden a nosotros, sino que corresponden evidentemente al Gobierno central, pero sí que hay un margen de actuación para este Parlamento de La Rioja que plantea y permite que marquemos el máximo de horas que se pueden dar de religión en el mínimo legal que establezca la ley orgánica correspondiente en cada momento. Por eso no se concreta, porque es una ley que tendrá una eficacia en función de lo que se apruebe en el ámbito estatal. Efectivamente, si algo ha demostrado esta pandemia desde mi punto de vista, es que lo que soluciona los problemas de la humanidad es la ciencia, la investigación y no las creencias religiosas. Esto era algo que se pensaba en la Edad Media, esperemos que habremos evolucionado sobre eso. Por tanto, lo que yo defiendo es que gastemos el tiempo de la educación en enseñar a nuestros jóvenes espíritu crítico, capacidad de reflexión, filosofía, historia, matemáticas, música, arte. Las creencias personales, las creencias religiosas, muy legítimas, deben quedar en la esfera íntima y personal, y más en un momento político como el actual, en el que existen múltiples religiones y que además no conviene demasiado estar difiriendo determinadas religiones. Por tanto, lo que yo defiendo es que cumplamos la ley, evidentemente. Quédese tranquilo el señor Baena, no planteo eliminar del currículum si no lo acuerda la ley orgánica, que es quien tiene la competencia. Dentro de la ley establezcamos el menor número de horas para una asignatura que es lícita, evidentemente, pero que no debe ser obligatoria, y condenar a otros alumnos que no quieran cursar la asignatura de religión a tener que estar en la asignatura sin ningún valor de aprendizaje, sin ningún valor académico en muchas ocasiones. Por tanto, dejemos la educación para lo que debe ser, que es generar información, generar ese espíritu crítico que garantice que los alumnos de nuestra comunidad dediquen el tiempo a lo realmente importante. Muchas gracias, señora Moreno. El debate contempla la posibilidad de un turno a favor. ¿Algún grupo parlamentario quiere utilizar el turno a favor? Entiendo que no. También contempla la posibilidad de un turno en contra previo al turno de portavoces. ¿Alguien quiere utilizarlo desde la tribuna?
Sí, espere un segundo. Para el turno en contra, tiene la palabra el señor Pérez Ligero, por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, de los países que conforman la Unión Europea, en un total de 11, la asignatura de religión, aunque con diferentes matices, es obligatoria en los centros. Y es que Europa no se entendería sin el lego, la razón griega, el lus, el derecho romano, y la tradición judeocristiana. En España la situación es bien distinta. Lejos de existir en los colegios un paraíso para esta materia con el objetivo de privilegiar a la Iglesia, como señala usted, la asignatura es, como en gran parte de Europa, de oferta obligatoria para los centros, pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa aquel que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas, como la LOE 2006, y las populares, o la popular, como la LOMCE de 2013, estipulándose un número de horas mínimo a impartir. La educación religiosa en la escuela pública está amparada por varias leyes. La religión queda recogida como un derecho de las personas en la Constitución del 78, que tanto se ha hablado aquí en este pleno. En el artículo 16.3, el cual explica que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, con lo que España es un país aconfesional, es neutral, pero no es un Estado laico. Y también en la Constitución y en su artículo 27.3 establece que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los principios que expone la Constitución respecto a la enseñanza religiosa encuentran su continuidad en los acuerdos del Estado español firmados con la Santa Sede en el año 79. Entre los 5 apartados que recoge este documento, uno de ellos se ocupa sobre la enseñanza y asuntos culturales, donde se señala que la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las familias y de todos los alumnos y maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada. Porque estos acuerdos no son solo privilegios de la Iglesia Católica. También hay acuerdos desde 1992 con las confesiones islámica, judía y evangélica, para que se atienda su formación religiosa, como ya sucede también en La Rioja. Además, la educación de los niños se debe basar en el desarrollo integral de los mismos, con lo que también abarca la dimensión religiosa, ya que forma parte de nuestra vida y la de ellos. Hasta el gobierno Zapatero, que no fue precisamente cercano a los obispos, estableció acuerdos de cooperación de la Iglesia con la Iglesia Católica por mediación de su vicepresidenta. Estos acuerdos tienen un rango de tratado internacional. Incumplirlos unilateralmente comportaría una fuerte pérdida de prestigio en el ámbito del derecho internacional, y usted lo sabe. No pueden prohibir la enseñanza de religión, como sería su deseo, según ha manifestado en muchas ocasiones. Lo que quieren hacer, y es una estrategia empleada comúnmente por la izquierda, es asfixiarla poco a poco, primero suprimiendo la obligatoriedad, después suprimiendo su evaluación, después suprimiendo que no sea válida para nota media, después dando elección entre religión o fiesta y ahora imponiendo una carga lectiva máxima correspondiente a la mínima que se establezca y además con carácter prescriptivo. Es decir, que podemos dedicarle a la asignatura de religión ni 5 minutos y estaríamos dentro de la ley. También había preparado un listado de razones para elegir la religión católica, pero podría valer para cualquier religión. Se dieron estas razones en periodo de matriculación en secundaria y bachillerato en respuesta a plataformas laicistas que lanzaron una campaña de desprestigio de la asignatura. Las dos razones que ya he dicho sobre el propio derecho que garantiza el Estado a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones,
También creo que la escuela pública debe promover la educación integral del alumnado, que en la inmensa mayoría de los países europeos y democráticos aconfesionales se imparte la asignatura de religión en todos los niveles y está asentada en el currículum de estudios con total normalidad. Y sepa que el objetivo no es catequizar, ni adoctrinar, ni hacer proselitismo, sino proporcionar al alumnado, sean o no creyentes, unos contenidos sobre el hecho religioso, las creencias, la historia de las distintas tradiciones culturales y religiosas que configuran nuestra sociedad. Es una realidad social y que el alumnado tiene que conocer, comprender y respetar para convivir como ciudadanos libres también. Lo mismo ocurre con las doctrinas filosóficas. A Marx se le puede creer o no, pero hay que estudiarlos y además examinarse de ellos. Mire, usted lo que dice no negará que los contenidos académicos que se enseñan completan y hacen comprender mejor los que se imparten en otras asignaturas, como ciencias sociales, historia, arte, filosofía, lengua y literatura, música. El analfabetismo religioso produce un empobrecimiento también cultural. Y siguiendo con la estructura curricular de la materia, no se evalúa la fe ni las creencias personales, sino los contenidos que se imparten con las mismas herramientas que el resto de materias. Y además se debe evaluar igual. Todo lo que no se evalúa, se devalúa. La religión, en contra de lo que pueda decir aquí, educa a los alumnos como ciudadanos libres, críticos, participativos, solidarios, con los que sufren las desigualdades e injusticias de esta sociedad, invitándolos a crecer en valores como el respeto al diferente, la defensa de la dignidad humana, la igualdad, la fidelidad, el compromiso por la justicia, la paz, la ecología. Estos son valores que defendemos muchos. ¿Usted? Todo el profesorado de religión, que son alrededor de 85% mujeres, es graduado o licenciado, posee el máster oficial de capacitación pedagógica y además una diplomatura o licenciatura en teología o ciencias religiosas. Son profesionales con una profunda vocación docente. No sé si será conocedora también del currículo de primaria en cuanto a religión, o el de secundaria o el de bachillerato. Una reducción de horas, como se pretende con esta proposición, significaría una modificación también en la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje, de los objetivos, de las competencias correspondientes a la asignatura de religión. Y esto va también para los socialistas, que no sé si harán como en Navarra, abstenerse. Pensando en la aprobación de la nueva ley CELA, donde llevará a último término ese pacto con los podemitas y comunistas de devaluar la religión, no contando para la media, y aun siendo la materia de oferta obligatoria para los centros, pero opcional para los alumnos, eliminándose la asignatura espejo, esa que debían de cursar los alumnos que no quisieran hacer religión, bajo el argumento de que la elección de unos, como ha dicho usted aquí, que es estudiar religión, no puede ser la obligación de otros, es tener que estudiar una asignatura más. ¿Qué pedazo de argumento en una ley en la que elección del PSOE, podemitas y comunistas, tienen que ser la obligación de otros? Y claro, todo está amparado en oraciones en las que parecen dar lo que quitan y con las que pretenden engañar a las personas de buena fe. Pero claro, esta proposición se firma el 4 de febrero y tocaba la sempiterna y cansina cantinela con la asignatura de religión. Acabo ya diciendo, para que el mensaje quede claro, que el imponer un máximo de horas que correspondan al mínimo lectivas que hay actualmente es un paso más que, unido a la supresión de la obligatoriedad de la asignatura o proponiendo la elección entre religión o no se sabe qué a los propios alumnos, provocarán la desaparición de la asignatura y el paro de más de 2.000 profesionales de su enseñanza. Por todas estas razones, votaremos en contra de la proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Ligero.
Muchas gracias al Servicio de Ujieres de la Cámara. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora León. Buenas noches. Yo voy a intentar también ser breve y voy a intentar recortar lo máximo posible mi intervención, porque además hay ciertos puntos de coincidencia tanto con unos como con otros. Así que, bueno, les voy a explicar el por qué nuestro posicionamiento va a ser el de abstención ante esta iniciativa. Miren, la Constitución española ha sido puesta en cuestión y tomada como argumento en todo tipo de situaciones durante los últimos 40 años. Pero lo que yo quiero hacer ver con esta intervención es lo que tiene que ver con la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que tantas veces hacemos referencia en el ámbito de la enseñanza de la religión. Podrían no tener absolutamente nada que ver, pero es que no es el caso. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea habla de no discriminación en su artículo 21 y la Constitución española, tanto en el artículo 14, en el que nos señala que todos somos iguales ante la ley según nuestra Constitución vigente, seas católico, musulmán o judío, en el 16, en el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, o que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Esto nos hace una argumentación bastante fácil, es decir, que todos podemos creer en Dios, en Alá, en Mahoma, en Jehová, sin que nadie nos pida cuentas por ello. Y los poderes públicos, la justicia, el gobierno y los legisladores tendrán en cuenta todas las confesiones. En el artículo 27 también dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana con respeto a los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales. Y los poderes garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral. Y es muy importante este segundo punto porque, aunque no mencione explícitamente la religión, el Estado debe garantizar que las personas puedan desarrollarse y aprender lo que es la libertad. Y en el tercer punto, que garanticen que los padres puedan recibir, que sus hijos puedan recibir una formación religiosa y moral. Más claro, agua, o sea, lo dejan clarísimo. Por eso, como ven, toda aquella proposición que vaya orientada a limitar las libertades tanto de los centros como de los padres por elegir esa opción no está apoyada por nuestro ordenamiento jurídico. En eso no estamos a favor. Pero sí creemos que nosotros en Ciudadanos tenemos otro enfoque que ni recorta libertades, sino todo lo contrario, que enriquece y mejora la calidad de educación de nuestros hijos, sobre todo desde el punto de vista humanístico, como también han comentado desde el Grupo Popular. Nos parece interesante y enriquecedor que en aras del pluralismo y de la sociedad en la que vivimos, en los centros no solo se oferte religión católica, sino historia de las religiones o filosofía, que podría ser una opción interesante para todas las familias. Esta proposición de ley que Izquierda Unida hace se nos queda un poco corta y solo trata de imponer y restringir de nuevo, así que aboga para reducir horas de religión sin dar alternativas, incluso a ese grupo de maestros que también, como han dicho, son muchos los que hay. Todos los sindicatos de docentes están muy preocupados porque los profesores de religión han sido tratados muy mal y han sido salvados siempre por los tribunales. Y nos pidieron incluso que preguntásemos que ante toda esta proposición cuál va a ser la transición y la alternativa que se les va a ofrecer a esos profesores, porque se ven que si no se van a ver abocados a una mitad de jornada de una manera drástica o a la calle. Entonces creo que esto también provoca un problema social que hay que abordar y que no es necesario hacerlo tan drásticamente como eliminar una asignatura, sino igual darle un enfoque de otro tipo, como puede ser la historia de la religión, como estamos diciendo. Nuestro sistema educativo tiene que promover un modelo de educación integral adecuado a la nueva ciudadanía del siglo XXI y mirando al futuro, en el que combine la cultura científica y humanidades con la importancia que se merecen también artes y el deporte, y procurando un aprendizaje a lo largo de la vida donde se dote al alumnado de una visión crítica y transformadora de la realidad. Por eso es importante que sepamos lo que tenemos en esta tierra, en La Rioja. Saber cuántas religiones tenemos en La Rioja es muy complicado. Pero si recurrimos al Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que depende del Ministerio de Justicia, encontramos que todos los lugares de culto de todas las religiones con presencia en España y también en La Rioja tienen un punto de partida de implantación con la religión católica. Bueno, es la historia y por extensión en todo nuestro país, no solo en La Rioja, solo en todo el país.
Pero según los datos de este observatorio, en La Rioja están establecidas, además de muchas otras, también como minoritarias, otras 6 religiones minoritarias así calificadas, como son el Islam, la Iglesia Evangélica, Testigos de Jehová, Adventistas, Ortodoxos y, por último, los mormones. Por eso creemos que es tan importante la asignatura de Historia de las religiones. Ese debería de ser el enfoque. Un trabajo que, junto con el resto de ciencias de la religión, filosofía o antropología, proporcionaría a la razón el material necesario para conocer la rica y compleja realidad del hecho religioso y poder así escrutar su función y su sentido en la existencia humana. Esta disciplina adquiere a día de hoy, además, una especial relevancia teórica y práctica en el contexto de radical pluralismo religioso que estamos viviendo. En Ciudadanos somos partidarios de que se importa la historia de las religiones y de que se importa filosofía y que se impartan valores cívicos y éticos y que se formen jóvenes que aprendan a pensar, a razonar con espíritu crítico. Y hemos introducido más de 70 enmiendas a la nueva proposición de la ley, la nueva ley llamada Ley CELA o LOE, y las que están referidas a la formación religiosa las hemos introducido atendiendo a la discriminación que sufren determinados colectivos por razón de origen. Por eso lo que quiero dejar claro de nuestra postura de abstención es que hemos tomado en consideración esta proposición, el hecho de que toda aquella proposición que vaya orientada a limitar las libertades de nuestros centros no está justificada por nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro Estado es aconfesional, no es laico. De nuevo, es un ataque a las libertades de las familias y a los centros protegida por nuestra Constitución y por la Ley de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Lamentamos que no presenten alternativas para esas horas que quedarían vacías de contenido y, por lo tanto, crearíamos otro problema añadido a esos profesores, pero se podrían presentar y se podrían reestudiar, y no promueven tampoco un modelo de educación integral adecuado a la nueva ciudadanía del siglo XXI, restringiendo únicamente libertades. Creemos que todo esto se puede mejorar. Simplemente me gustaría recalcar que Izquierda Unida tiene la oportunidad y donde tienen margen de incluir transacciones y mejoras y reformas pertinentes a todo esto que están proponiendo es en el Congreso, a través de su grupo parlamentario y todo lo que están y toda la ley que están impulsando desde el Congreso. Así que, como les hemos dicho, nuestro voto será abstenernos a esta proposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora León. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Ligero va a intervenir desde el escaño, desde la tribuna. Muy bien, tiene la palabra. Sí, tiene la palabra el señor Pérez Ligero por el Grupo Parlamentario Popular en el turno de portavoces. Gracias, señor presidente. Bueno, como antes había dicho, Dinamarca y Suecia son países confesionales con una iglesia de Estado luterana. Noruega también lo fue hasta 2012 y nos creemos nosotros el país menos laico de Europa y por ello menos democrático. Pues ahí están los nórdicos o el Reino Unido con sus iglesias nacionales, o Alemania, que recauda un impuesto religioso y nadie duda de sus democracias. No hay que confundir que lo importante no es la laicidad del Estado, ni siquiera la educación, sino la libertad religiosa de sus ciudadanos. Usted pretende seguir la estela de algunos gobiernos autonómicos que en los últimos años también han reducido las horas lectivas de esta enseñanza, de esta asignatura, o incluso han dejado de ofertarla en bachillerato, pese a que la mayoría de los estudiantes la eligen, la optan para su impartición. Un total, es un dato, de 3.303.193 alumnos la cursaron en 2018-2019, según datos de la Conferencia Episcopal. En total, el 61,99% del alumnado de España. La LOMCE redujo a una sesión semanal el mínimo horario lectivo de la religión en educación primaria, ESO y bachillerato. Las comunidades autónomas, ahora, a través de decretos y órdenes de aplicación, pueden aumentar, pero no reducir, la carga lectiva semanal de la religión y de las otras materias. En La Rioja, en educación infantil, se imparte 1 hora a la semana, mientras que en educación primaria la religión ocupa 1,5 horas del currículo semanal. Y en secundaria es de 2 horas en primero y segundo y de 1 hora en tercero y cuarto.
Usted, con esta proposición, lo que quiere es cargarse una asignatura donde no hay solo moralidad, está la base de la cultura europea. Los profesores se verían impotentes cuando se enfrentan a una clase, por ejemplo, con una obra literaria en la que hay un fuerte contenido relacionado con la religión y los alumnos no entenderían nada. Lo mismo puede pasarles a los profesores de arte. Esto es lo que quiere la izquierda, que se considera el paladín de la educación, que nuestros futuros ciudadanos ignoren al máximo cuestiones básicas de la cultura cristiana, o que sean incapaces de comprender por su cuenta una obra con muchas referencias de la religión a la religión, como es Poeta en Nueva York, por cierto, un republicano, Federico García Lorca. Con la asignatura de religión, los chavales conocen que la mayoría de los que construyeron la civilización occidental de la que ellos disfrutan se la deben a la labor de la Iglesia, como toda institución con sus errores y sus aciertos. Que la religión confesional sea una asignatura no nos retrotrae, como se dice, a los tiempos del nacionalcatolicismo, que a veces pensamos eso. Eso es una pura demagogia. Durante el franquismo, la religión católica era materia obligada y el control ideológico de la Iglesia era casi absoluto. Ahora no ocurre eso. Ahora la religión es una materia optativa que se ocupa 1 hora, a lo sumo 2, a la semana, y la Iglesia ha perdido todo control sobre la enseñanza pública. De hecho, la situación de la materia de religión en nuestro país es exactamente la misma que la que tiene en la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que no existió el nacionalcatolicismo. No hace otra cosa también que juzgar con los ojos de ahora la historia, pero también de una forma sesgada, y esto se lo he oído aquí multitud de veces. ¿Qué poco dice que una de las principales cosas que censuró la Segunda República Española fue, sin lugar a dudas, la libertad religiosa? En su Constitución, en ese artículo 26 de la misma, se establecía la disolución de las órdenes religiosas que estableciesen el voto a una autoridad distinta que no fuese el Estado. La persecución religiosa daba de esta manera comienzo y en sus primeros pasos se disolvió la Compañía de Jesús y se nacionalizaron sus bienes. De esta manera también se disolvían todas las órdenes religiosas que constituyan un peligro para la seguridad del Estado. También se prohibió la dedicación de estas órdenes a la enseñanza religiosa, una labor, por cierto, que por su parte acumulaba un gran esfuerzo, pudiendo alfabetizar a personas de clase humilde que carecían de recursos económicos. Este artículo suponía un jaque mate a la libertad de educación. Según la República, la enseñanza debía ser laica y deberse a ideales de solidaridad humana, excluyendo la religión del sistema educativo. Vamos, lo que está ocurriendo ahora, pero progresivamente. Ahora ponemos el mínimo de horas como el máximo de horas a impartir, es decir, que habrá una rebaja de carga lectiva en la impartición de la asignatura de religión. Se suprimirá la obligatoriedad de la asignatura o se propondrá la elección entre religión o no se sabe qué, porque todavía no se sabe qué. Y en su agonía se divulgará que la religión no contará para nota media, lo que significará la puntilla para la asignatura y para miles de profesores. Y este es su plan. Esta es la hoja de ruta. Un procedimiento progresivo de asfixia que se está llevando a cabo no solo en el ámbito educativo, sino también en el sanitario, en el de seguridad o en el de tantos otros. Y conociendo su objetivo, con el que no estamos de acuerdo, seguimos pensando en votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez Ligero. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Villuendas. Gracias, presidente. De nuevo, buenas tardes, señorías. Señor Pérez, en Francia, que se le ha olvidado, Francia no oferta en el currículo la religión, ¿de acuerdo?
Y señora León, pues mire, lo siento mucho, porque esperaba que ustedes iban a ser más valientes, más que nada porque siguieran la estela de sus compañeros de Ciudadanos en Aragón, que aprobaron precisamente la ley donde se reducía el horario escolar. Y la responsable de Ciudadanos, lo que decía Susana Gaspar es: nos hemos sumado al apoyo de esta medida, tal y como hemos defendido en el Pleno, porque recuerdo que la Formación Naranja apuesta por una escuela pública y laica, y que la revisión de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado figuran entre los objetivos del acuerdo que mi partido piensa firmar a nivel nacional con el Partido Socialista Español. ¿Vale? Nada más. Comienzo mi intervención. Mire, señorías, muy brevemente. A ver, no es mi intención entrar a polemizar, porque yo creo que el sentido que tiene hoy esta proposición de ley no es si religión sí o religión no, que ahí podríamos coincidir y discrepar. Sencillamente es reducir el horario de la religión. ¿Vale? Entonces, empiezo diciendo que desde este grupo parlamentario el más absoluto respeto para todas las familias que deciden que sus hijos quieren dar religión en los centros educativos, nuestro más absoluto respeto también para aquellas que deciden por optar por la alternativa a la religión, que en estos momentos son valores sociales y cívicos y valores éticos, y también consideración para todo el profesorado que da las clases de religión en los centros educativos, que son, por cierto, seleccionados por la diócesis, pero pagados también con fondos públicos. Mire, lo que se trata aquí es de una toma en consideración de una ley para reducir el horario. Y desde luego, usted ya lo ha dicho y yo lo reitero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un acuerdo firmado por el Gobierno español y la Santa Sede en 1979, que además este acuerdo es firme, que este acuerdo tiene rango de ley y que tiene rango de tratado internacional, que las propias leyes, la LOE y también la LOMCE, son claros con respecto al tema de la religión. La religión en este momento es de oferta obligatoria por los centros y de carácter voluntario por los alumnos y alumnas. Entonces, ¿qué es lo que nos ocupa hoy aquí? Exclusivamente lo que nos ocupa dentro del marco legal es reducir, según esta ley, el horario de religión dentro del currículo. Ni más ni menos reducir el horario de religión dentro del currículo. La religión, señorías, pertenece al grupo de asignaturas llamada asignaturas específicas. Las asignaturas específicas son aquellas en las que la Administración educativa autonómica puede fijar la carga horaria, y es lo que se puede hacer desde esta comunidad. Entonces, yo no voy a repetir la carga lectiva que tiene la religión, porque ya lo ha detallado el señor Pérez, pero, hombre, teniendo en cuenta la carga lectiva de la religión en La Rioja supera en educación primaria a la carga lectiva en música, por ejemplo, o en ciencias, o que está al mismo nivel de ciencias sociales y ciencias naturales, y que la carga lectiva en educación secundaria está al mismo nivel que educación física, pues realmente a este grupo parlamentario no le parece nada extraordinario ni descabellado racionalizar el horario de religión dentro de los centros educativos públicos, en beneficio de todos y de todas. Más si tenemos en cuenta que la LOMLOE, que aquí algunos de los que han intervenido ya lo han mencionado, es cierto, la LOMLOE va a entrar en vigor. Lo más seguro que para el curso que viene ya estará. Por lo tanto, esta ley que hoy nos ocupa tiene todavía un recorrido y andadura, de la que habrá mucho que hablar y habrá que votar. Pero bueno, está bien saber que si la LOMLOE se pone en marcha y el nuevo curso educativo entra ya con la nueva ley socialista, pues entonces es cierto que esta asignatura, la asignatura de religión, dejará de tener asignatura espejo, y lo cual, y en aras a la autonomía que la ley también propone para otorgar a los centros autonomía para elaborar sus propios proyectos educativos, pues dará lugar no a un espacio de nada ni nadie, ni historias de las religiones, ni historias no, sencillamente cada centro educativo tendrá suficiente autonomía para aumentar el horario en otras áreas, en inglés, en alemán, en francés, en lenguaje, en matemáticas, en lo que cada centro educativo considere necesario. Entonces, por lo que acabo de exponer, señorías, y
para terminar, nosotros sí que vamos a dar nuestro voto afirmativo a la toma en consideración y queremos que comience su andadura y acabar con su aprobación definitiva. Para finalizar, somos conscientes desde mi grupo que si se aprueba, en el momento en que se aprobará esta ley, hay una modificación, lógicamente, en los horarios de los profesores del profesorado de religión. Pero quiero que sepan también, y de aquí les lanzo el mensaje a los 90, creo que son unos 90 profesores de religión que hay en este momento dando clases en nuestra comunidad, transmitirles que tanto la Consejería de Educación como el Gobierno de La Rioja analizará con responsabilidad la situación que se les pueda generar. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Villuendas. Para finalizar el debate, tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Moreno. Gracias, señora Villuendas, por centrarse en la cuestión, porque creo que es la única que ha intervenido manifestando lo que iba a hacer con respecto a lo que propongo con esta proposición. Sin embargo, va a abstenerse porque presume que lo que hay detrás de esta ley es mucho peor que lo que pone en la ley. Usted tranquila, porque lo que vota usted es lo que pone en la ley, no lo que yo pienso. Que efectivamente, señor Pérez Ligero, yo defiendo la laicidad del Estado, pero no propongo la laicidad del Estado, porque no soy competente. Claro, que ustedes no sé cómo se presentan a las elecciones en el Parlamento de La Rioja, porque según ustedes yo aquí no puedo hablar de nada, porque como tengo mayoría suficiente para aprobarlo en el Congreso de los Diputados, pues que no lo traiga aquí y lo lleve allí. No, es que a mí me eligieron los riojanos para defenderlo aquí, por eso lo propongo aquí. Y dentro de mi organización, como es una organización democrática, aunque no se lo crean, pues yo defiendo también lo que mis diputados tienen que defender en el Congreso de los Diputados. Y ahí sí plantearé que en esa ley defendamos que no haya religión, pero las competencias autonómicas son las que son. Y efectivamente, mire, coincido con usted en algo que usted igual no piensa que está en mi cabeza. Mire, yo creo, también se lo digo a usted, señor Pérez Ligero, que lamentablemente la historia de la humanidad viene marcada por la historia de las religiones, porque han tenido un papel predominante en la organización de la sociedad, en muchas ocasiones bastante regresivo. Por tanto, no hay duda de que historia de las religiones y el papel que la religión ha jugado a lo largo de la historia, pues se enseñará en la asignatura de Historia del Arte. Tranquilo, creo que ningún historiador del arte será incapaz de explicar a los alumnos la imagen de una virgen porque no den religión, porque es que no estamos en contra de que se den historia de las religiones, no estamos en contra de que se explique el papel que la religión ha jugado a lo largo de la historia. Lo que estamos en contra es que se dé algo dentro del currículum que afecta desde nuestro punto de vista a la esfera íntima y personal. Entiendo, por tanto, que el Partido Popular vote en contra, pero no lo entiendo tanto porque la señora León, de su argumentación, parece estar a favor de todo. Y más, cuando además lo que estamos votando hoy aquí no es nada más que la toma en consideración. Si usted considera que puede hacer aportaciones a esta ley que la mejoren, háganlas. Agradecer el voto favorable del Partido Socialista porque entendemos que hay una coincidencia clara. Centrémonos en la educación, en lo que es importante para nuestras niñas y nuestros niños. Y la religión, para una parte será importante, hágase en la esfera familiar, hágase en la esfera de la educación que se da en las iglesias. Por tanto, por último, no quiero dejar de decir que no hagamos demagogia, esa que tanto les gusta achacarme a mí. No hagan ustedes demagogia con respecto a los profesores de religión, porque nunca les he visto preocuparse a ustedes cuando deciden que es mejor quitar una hora de filosofía o poner una hora de filosofía, preocuparse por las condiciones laborales de los que la imparten, como es lógico, porque cuando hablamos de currículum, hablamos de currículum. Entonces, como usted bien ha dicho, los profesores de religión afortunadamente tienen, creo que ha dicho usted que 2 titulaciones, lo desconocía, teología más otra más. Y además el CAP, eso es lo que le he entendido que ha dicho su intervención. Si es así, estoy segura que podrán impartir otras asignaturas. Lo que me parecería lógico es que estuvieran sometidos al mismo sistema de acceso que el resto de docentes, al menos en la escuela pública, garantizando así el principio de igualdad, mérito y capacidad. Pero también entiendo que, como con el resto de trabajadores, cuando llevan
una larga serie de años y han demostrado su valía como docentes, hay que garantizar también la estabilidad de ese profesorado y ahí nos tendrán de su lado, porque nosotros no vamos a discriminar por el hecho de que sean religiosos. Defenderemos a los trabajadores de toda índole y estamos seguras que podrán dar, por ejemplo, esa asignatura que le gusta a la señora León y también a mí, como puede ser Historia de las Religiones. Muchas gracias, señora Moreno. Vamos a pasar a la votación de la toma en consideración de esta propuesta de ley. ¿Votos a favor de la toma en consideración? ¿Votos en contra? Entiendo que no hay abstenciones. Perdón, abstenciones, sí. 4 abstenciones del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 17 votos a favor, 12 votos en contra, 4 abstenciones. Por tanto, quedaría aprobada la toma en consideración. Antes de finalizar el pleno, les quería comentar a los portavoces de los grupos parlamentarios